Hola muchachos, en este video vamos a ver el concepto de herencia, que es uno de las características de la programación orientada a objetos, y vamos a aplicarla en el lenguaje Java. A modo de introducción, nos dice que la herencia permite que una clase pueda heredar sus atributos y métodos a varias clases derivadas. Esto quiere decir que en el fondo nosotros vamos a configurar una clase padre para heredarle tanto atributos y métodos a sus clases hijas vamos a heredar estas propiedades, ¿cierto? Veamos entonces, dice que herencia es crear una clase nueva a partir de una clase existente. Cuando hablamos de clase base, superclase o clase padre, los tres son sinónimos, estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de clases derivadas, subclase o clase hija, estamos también hablando de la misma clase en el fondo, que es la que hereda de la clase base. Bueno, nos muestra entonces, nos dice que la clase base hereda a la subclase los atributos y métodos y nos dice que la subclase también puede crear sus propios atributos y métodos. Perfecto. ¿Qué más podemos hablar de la herencia? Que es herencia simple. Java soporta solo herencia simple. Eso quiere decir que puede extender solo de una clase padre. La palabra reservada extend indica a la clase hija cuál va a ser su clase padre. Nos muestra en el fondo aquí cómo es la sintaxis que dice class, clase hija, extends, clase padre. Perfecto. Veamos un ejemplo de herencia. Contamos con dos clases, con la clase monitor y la clase polera. Ambas clases cuentan con sus propios atributos, en este caso monitor con código, nombre, precio y pulgadas, y polera tiene el atributo de código, nombre, precio y talla. Podemos ver a simple vista que se repiten el atributo código, nombre y precio, por lo que podríamos aplicar perfectamente herencia en este caso. Vemos que se genera una tercera clase, la clase producto, ya que de forma genérica tanto un monitor como una polera son productos y esta clase absorbe los tres atributos que se repetían, que en este caso es código, nombre y precio. Y así monitor solo queda con su atributo de pulgadas y polera con su atributo de talla. No olvidemos que aquí estamos aplicando herencia, por lo que monitor también contaría con los atributos de la clase producto. Así quedaría también como código, nombre, precio y pulgadas. Y polera lo mismo, quedaría con código, nombre, precio y talla. Perfecto, vamos a NetBeans a generar este ejemplo. Veamos cómo queda. Ok, una vez en Java generamos un nuevo proyecto llamado herencia. Como ya es costumbre, renombramos nuestra clase que contiene nuestro método main como test y generamos las clases que necesitamos. En este caso, la primera clase es la clase padre, que sería la clase producto. Y esta clase producto contaba con tres atributos, que era el código, en este caso es int, código, el caso de el siguiente parámetro que es un string nombre y el caso de precio. Perfecto. Nuestros tres atributos y generamos tanto los constructores con y sin parámetros. El sin parámetros, de todos modos, inicializamos los atributos con valores iniciales, en este caso el numérico, el string y numérico. Perfecto. Continuamos con los getter y setters y el método toString.
Perfecto. Y ahora generamos la siguiente clase, que sería la clase monitor. Esta clase monitor vamos a indicarle en esta parte que extiende de la clase producto, que fue la clase que generamos recién. Y con esto le estamos diciendo que monitor va a heredar todos los atributos y métodos de la clase padre, que en este caso es la clase producto. Perfecto. Vamos a generar además el atributo pulgada. Perfecto. Y vamos a generar el constructor. En este caso nos muestra el constructor tanto de la clase padre con parámetros y sin parámetros. Vamos a seleccionar los dos, queremos generar los dos, y nos muestra el atributo pulgadas, que en este caso también queremos agregarlo. Recuerden que estamos generando el método constructor. Nos muestra entonces el método con parámetros, el constructor con parámetros, con pulgadas, código, nombre y precio. Pulgadas es el atributo que declaramos aquí en la clase monitor, y código, nombre y precio son los atributos de la clase padre. Aquí, en esta parte, nos muestra es un llamado a la clase, al constructor de la clase padre, enviando lo que solicita por parámetro, el código, el nombre y el precio. Y adicionalmente setea el valor de nuestro atributo pulgada con lo que solicitó por parámetro. En el caso del constructor sin parámetro, lo que vamos a hacer es inicializar pulgadas con un valor inicial y hacer un llamado al constructor sin parámetros de la clase padre. Con eso seteamos los constructores. Ahora vamos con los getter y setters, que en este caso es solo de pulgadas, y el método toString. Ok, y vamos a hacer entonces lo mismo para el caso de polera. Polera dijimos que tenía un atributo que era talla. Este es de tipo int talla. Perfecto. Polera también entonces se extiende de la clase producto. Hereda de producto. Ok. Lo mismo, generamos los constructores. Con parámetros y sin parámetros. Y nuestro atributo de la clase polera, el atributo talla. Ok. Lo mismo acá, sin parámetros. Talla, un valor inicial para el tipo int, en este caso 0, y un llamado al constructor sin parámetros de la clase padre. Con eso, muchachos, estamos aplicando herencia tanto a monitor como polera, y estamos extendiendo de producto en ambas clases. Bueno, para terminar la construcción de polera, lo que vamos a hacer es generar su getter y setter. Y adicionalmente el método toString. Ok. Dijimos que aparte de los atributos podíamos heredar también los métodos. Es lo que vamos a hacer en la clase producto, que es la clase padre. Vamos a generar un método para calcular descuento. Va a retornar un double. Calcular descuento.
y lo que va a hacer este método es retornar el precio por un 0.30%. Ok, con eso vamos a ir entonces a una clase hija, a monitor por ejemplo, y nosotros podríamos utilizar el método que acabamos de declarar de la siguiente forma, escribiendo super, y nos ofrece de inmediato tanto calcular descuento como get código, get nombre, get precio, set código, set nombre, set precio, y así acceder a los atributos y métodos de esta clase. Lo que vamos a hacer aquí es utilizarlo en este punto para poder imprimir. Recordemos que esto lo que hace es retornar un valor, entonces vamos a capturarlo en una variable double de nombre descuento. Ok, y lo vamos a concatenar aquí al final. Ok, pero aparte de utilizar también podemos sobreescribir los métodos. Por ejemplo, este mismo calcular descuento, con control espacio lo buscamos, calcular descuento, y nos sale al ladito override. Override, al igual que en el método toString, lo que hace es sobreescribir el método. En este caso, lo que podemos hacer es sobreescribir la lógica del método, no así el tipo de retorno, ni el nombre, ni los parámetros. Pero sí, por ejemplo, si quisiéramos calcular descuento, lo que podríamos hacer es ir al precio, get precio, y multiplicarlo por 0.15%, por ejemplo. Podríamos hacerlo de esa forma, y en el fondo lo que estamos haciendo es sobreescribiendo el método calcular descuento. Aparte de sobreescribir, ya lo hemos visto antes, podemos sobrecargar métodos. La sobrecarga de métodos dijimos que podía ser el caso en que necesitáramos pasar más de un parámetro, generar un comportamiento diferente en la lógica. Por ejemplo, en este caso, que ingrese un double con el porcentaje de descuento. Y este porcentaje de descuento en el fondo setearlo en esta parte. Entonces ahí estamos utilizando tanto la sobrecarga para el caso de pasar más de una forma de parámetro, y la sobreescritura en el caso de llamarlo en la clase hija y poder renombrar o alterar la lógica. En el caso de las clases y métodos abstractos, son clases en el fondo que no se pueden instanciar. Esa es la diferencia con el resto de las clases. Estas clases se utilizan para obligar a clases hijas a implementar métodos que se definan dentro de estas clases. Ese es el fin de estas clases abstractas. Nos dice que una clase es abstracta cuando se establece que se incluirá al menos un método sin su implementación, es decir, un método abstracto. Así que tanto las clases como métodos pueden ser abstractos, y para el caso de los métodos abstractos, estos solo se declaran sin la implementación del cuerpo de estos. Entonces, estos métodos abstractos no se declara el cuerpo al momento de la declaración, sino que este cuerpo o la lógica del método se declara en la clase hija. Ahí se utiliza en el fondo, si declaramos un método abstracto, es simplemente para decirle que la clase hija tiene que implementar un método abstracto que retorne el tipo de dato que le esté indicando en el método abstracto. Ok, vamos a NetBeans. No, antes de ir a NetBeans, vamos a ver nuevamente la sintaxis de esto, y vemos en el fondo aquí un ejemplo donde nos dice que se declara de la siguiente forma: la visibilidad public abstract, la palabra reservada abstract para decir que es un método abstracto. En este caso no retorna nada, así que es void.
y seguido el nombre del método. Entre paréntesis, si es que lleva algún parámetro, y punto y coma para cerrar la declaración de este método abstracto. Si se fijan, no lleva las llavecitas, sino que las llavecitas, vuelvo a reiterar, va a ir en la clase hija. En la clase hija, en el fondo, se implementa la lógica del método. Ahora sí vamos a NetBeans a ver cómo se implementa esto. Ok, lo que vamos a hacer entonces a la clase padre, que es la clase producto, vamos a decirle public abstract class, y con eso vamos a indicar que la clase producto es una clase abstracta. Si nos fijamos, el iconito aquí de NetBeans cambió también, y ahora lo que vamos a hacer es declarar un método abstracto. Para ello vamos a declarar su visibilidad, public abstract. Ahora lo que va a retornar, que en este caso es void, no va a retornar nada, pero sí, y declaramos su nombre, imprimir mensaje, por ejemplo. Cerramos, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Con esto, en la clase padre estamos diciendo que en las clases hijas necesitamos que se implemente un método de nombre imprimir mensaje que no reciba parámetros y que retorne un tipo void. Al incluir esta sentencia, vemos que tanto monitor como polera nos quedaron con el símbolo rojo, y esto se da debido a que, ya que está heredando de producto, consultamos qué es lo que pasa y dice que falta implementar los métodos abstractos. Le decimos que implemente todos los métodos abstractos y vemos que implementó aquí imprimir mensaje, sobreescribiéndolo, y lo que vamos a hacer acá es un shout mensaje desde monitor. Con eso cumplimos con la implementación del método imprimir mensaje, el método abstracto, y vamos a hacer lo mismo para el caso de polera. Ahí generó imprimir mensaje y aquí le damos un shout mensaje desde polera. Ok, con eso desaparecieron los errores. Y si vamos a la clase test, por ejemplo, ya que producto es una clase abstracta, si yo quisiera instanciar producto, es igual a new producto, si yo quisiera hacer esto, por ejemplo, esto no me va a dejar, ya que esto es una clase abstracta. Entonces yo, para poder declarar un producto, lo que tengo que hacer es declararlo desde una clase hija, ya sea desde monitor o desde polera. Vamos desde la clase de monitor. Monitor es igual a new monitor, y nos pregunta si queremos sin parámetros o con parámetros. Vamos a ir con parámetros y dice que el primer valor es código, el segundo valor es, el primero es pulgada, es un monitor de 14 pulgadas, el segundo es código, que es el 1, nombre monitor 14 pulgadas, y el precio de 100.000 pesos. Ok, con esto en el fondo estoy declarando un producto, pero accediendo a través de una clase hija.
y también desde aquí podría acceder tanto a calcular descuento, que fue uno de los métodos que se declararon, como imprimir mensaje o acceder incluso al código, al nombre y precio, que son métodos de la clase producto, pero que están siendo heredados desde monitor. Eso es el concepto de abstracción y lo hemos aplicado en Java. Ok, para el caso de Final se puede aplicar tanto para clases, atributos y métodos. Y lo que busca es dejar como constante los valores de tanto las clases, los atributos y los métodos. Veamos, entonces si lo declaramos como final, en el fondo no vamos a poder heredar de esa clase, si es que lo declaramos en una clase. En el caso de declararlo en un método, este método no podrá ser sobrescrito en una clase hija, y si lo hacemos en un atributo, este atributo se convertirá en una constante, por lo cual no podremos modificar su valor a lo largo de la lógica de la clase. Veamos esto en NetBeans. En el caso de, por ejemplo, monitor, podríamos generar otros monitores que vinieran de esta clase más genérica, por ejemplo, un monitor LCD o un monitor plasma, o veamos, por ejemplo, un monitor LCD. Ok, y este monitor LCD lo quisiéramos extender de la clase monitor. Podríamos hacerlo perfectamente a través de extend monitor y no habría ningún problema. Pero si nosotros en monitor declaráramos que este public final class, no podríamos declarar aquí monitor, ya que esta clase monitor fue declarada como final. En el caso, por ejemplo, de un método, si quisiéramos hacer esto en un método, podría ser, por ejemplo, con calcular descuento, y le decimos public final calcular descuento. Esto nosotros no podríamos utilizarlo en, por ejemplo, en monitor, o sobreescribirlo más bien. Por ejemplo, calcular descuento, si nosotros tratáramos de sobreescribirlo, recordemos que estábamos utilizando el constructor sin parámetros, nos dice que no podemos hacer esto, ya que calcular descuento está declarado como un método final. Solo podríamos utilizarlo, ya que al ser declarado como final no podemos hacer uso de override. Y en el caso, por ejemplo, de declarar como final algún atributo, en este caso podría ser un private int valor x, da lo mismo, y aquí le declaramos final. Acá, por supuesto, le damos un valor, y con esto nosotros este atributo valor x no podríamos modificarlo si quisiéramos en la lógica de algún método. Por ejemplo, si quisiera valor x igual a 15, esto no sería posible. Y bueno, de partida estamos bajo la instrucción return, por eso ya no está reclamando. Pero al hacerlo de forma correcta tampoco nos dejaría, ya que está declarada como final. Eso quiere decir que es una constante. Ok, con eso tendríamos visto lo que fue el método final en el fondo, o declarar tanto una clase final o un atributo final,
y lo que se busca es que esto quede estático o como constante. Otro concepto a revisar en este video es el concepto de interfaz. Esta interfaz nos dice como definición que es una colección de métodos abstractos, es decir, que no poseen implementación o cuerpo, ya lo vimos en los métodos abstractos, y también contienen valores tipo constante. La finalidad es definir el formato que deben tener ciertos métodos y que se implementarán en otras clases. En el fondo, ¿qué es lo que hace una interfaz? Es definir ciertos métodos que deben ser implementados dentro de las clases donde se implementen, como bien digo, estas interfaces, obligando en el fondo a su utilización dentro de las clases que hereden de esta interfase. También dijimos que podemos utilizar constantes, valores que pueden ser utilizados por todos las clases que utilicen la interfaz. Veámoslo en NetBeans. Bueno, una vez en NetBeans generamos esta interfaz, la Java Interface, y para inicializar el valor y el nombre de esta interface, y le daremos el nombre impuesto. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora es declarar el valor del IVA, por ejemplo. Lo hacemos de la siguiente forma, con int el nombre IVA es igual a el 19%, y vamos a declarar un atributo, un método, disculpen, que se llame calcular IVA. Y de esta forma estamos declarando un método abstracto. Nos falta declarar el retorno. En este caso va a retornar un valor de tipo double. Y para implementar esta interfaz lo que vamos a hacer es ir a la clase producto, ya que es la clase padre que heredan el resto de las clases, tanto polera como la clase monitor. Vemos que extienden de la clase producto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribir la palabra reservada implements y hacemos llamado de nuestra interfaz impuestos. Al guardar los cambios, esto nos arroja error tanto en la clase polera como en la clase monitor, y esto es debido a que falta implementar el método abstracto de la interfaz impuesto. Le decimos que implemente todos los métodos abstractos, con lo que implementó el método calcular IVA, lo generó. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un cálculo vamos a declarar un dato double es igual a 100 por IVA, que fue el valor que declaramos en la variable, perfecto. Con eso en el fondo estamos declarando un valor por el IVA y dividiéndolo en 100, y esto es lo que vamos a retornar. Y aún tenemos el problema de polera. Este se entiende que sería el valor en el fondo, muchachos, del precio de la venta, ¿cierto? Tenemos 1000 por 19%,
19 dividido en 100 y retornamos venta. Vamos a hacer lo mismo para el caso de polera, implementando este cálculo en el fondo, y podríamos incluso utilizar la misma lógica del otro método, y en el fondo con esto ya no tendríamos el error, ya que implementamos calcular IVA, y adicionalmente utilizamos la constante que también declaramos dentro de la interfaz impuestos. Con esto, muchachos, vimos tanto los conceptos de herencia, de clases abstractas, también vimos el uso de la instrucción final, y también el uso de interfaces.